crear la pandemia, ya van a investigar, digamos, toda la configuración del virus, pero digamos, no me habría imaginado que hay gente que realmente se arriesga para tratar de prevenir un mal antes de que ocurra. Entonces, al menos para mí fue muy interesante y de verdad que nunca me lo habría imaginado. Y vio que vacilón como le sacaban muestras a los chanchos y a las ratas y a los murciélagos. Ajá. Al final, hay gente, digamos, aquí, yo llevo un curso en la UCR que se llama Genética de Poblaciones y aquí también se investigan esos bichos, entonces se les sacan a los murciélagos, se les hace un hisopado en la boca, se les sacan los ácaros, se les toman muestras de pelo. Si ustedes vieron donde se extiende el ala y le sacan un pedacito de la membranita de tejido para hacer análisis de ADN. Hay también gente que atrapa aves. ¿Ustedes vieron lo del virus del Nilo? ¿Lo habían escuchado? Yo no lo había escuchado hasta ahorita y como que me preocupó un montón porque y uno no está acostumbrado a saber de virus nuevos cuando ya está la pandemia, entonces sí. Y es un virus viejo, ¿verdad? Que ya tiene rato. De hecho, se agarraban aquí en Costa Rica un tiempo que se agarraban patos en Guanacaste, se atrapaban los patos, se les sacaban plumas para saber si tenían el virus, porque era como, o sea, nunca ha generado como una enfermedad como tal, por lo menos en Costa Rica. Creo que no hay casos reportados del virus del Nilo, pero en Estados Unidos ustedes vieron que está aumentando la cantidad, ¿verdad? Mucho por deforestación, cambio climático. ¿Qué más? Cuéntenme. Bueno, profe, a mí personalmente bueno, me sorprendió, no, tal vez no me sorprendió, pero sí como que me puso a reflexionar un poquito, tal vez como todo esto de los mercados ilegales de animales exóticos, porque es como dan todo tipo de animal ahí, y sin ningún cuidado tal vez, y son animales que realmente son ilegales, entonces, bueno, ahí ellos dijeron que los animales como no tienen regulaciones, ni tienen como exámenes, ni nada de esto, son como una cuna de virus, porque puede ser que tal vez el animal tenga un virus, este animal muerda tal vez a una persona, esa persona coma algo o hasta se coma el mismo animal, y de ahí eso ya sería el inicio de otro virus. Entonces, también me puse a reflexionar mucho eso, como de como este impacto tal vez que tienen estos mercados y tal vez lo poco, bueno, hasta el momento que ya, por debido a la pandemia, pues se ha regulado un poquito más, pero bueno, me parece increíble que tanto tiempo de la existencia de esos mercados y bueno, que no se les prestaba tanta atención bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Y es interesante porque empezaron a regularlos, pero yo no me creo mucho esa historia. Esa gente tiene tan arraigada ese tipo de costumbres que va a ser muy difícil. Valeria. Sí, a mí también me pareció, fue como muy impactante lo de la polio, porque está el caso de la señora que decía que ella le había dicho al hijo que no vacunara al nieto y después el nieto se pegó de polio. Entonces eso como que me transportó aquí, o lo que está pasando ahora con lo de la pandemia, que no se quieren, las personas no se quieren vacunar, tal vez porque creen que no les funciona o algo así. Sí, pero eso es a consecuencias a largo plazo, uno nunca sabe. Muy bien, Valeria. Ayer salió una noticia. Kevin, ahorita voy a hablar un ratito de eso, de lo que se está hablando. Voy a tomar un toque el tema que puso Valeria, pero con lo de Kevin quiero hablar un poco más de pensarlo aquí en Costa Rica. Pero ayer salió la noticia de un diputado, que no voy a decir el nombre, pero no es como muy interesante, que salió contagiado por no vacunarse, ¿verdad? ¿Ustedes ya se vacunaron? ¿Todos? Yo sí, profe. La primera. Buenísimo. Recuerden que hay un movimiento antivacunas que no es nuevo, que la gente que se empezó a desarrollar desde los noventas debido a un científico raro que supuestamente encontró en una investigación muy, muy mala una relación entre la presencia de vacunas y casos de autismo. Ese científico, ese doctor que hizo esa investigación, lo hizo con solo 5 chiquitos. Y una muestra para hacer una investigación uno tiene que tener al menos 30 datos o para arriba, para que sea científicamente válida. Y resulta que
que el MAE, obviamente, si yo agarro una persona que tiene autismo, digo, y tiene vacunas, y si tiene vacunas, es como buscar o como tergiversar los datos para poder, y eso pasa muchísimo, si alguno trabaja con datos o quiere estudiar algo de ciencia de datos o algo así, uno puede manipular muchísimo las cosas. A este MAE le quitaron la licencia, la investigación que normalmente uno genera, tiene que publicarla para que sean revisiones por pares, no es como lo que yo digo, ya es una ley, sino que se tiene que revisar, la gente dice, mira, tiene razón o no, y generó esta investigación, se le retiró la investigación de donde la publicó porque los datos eran muy malos y se le quitaron las licencias, el MAE creó toda una tendencia en Estados Unidos de antivacunas y así ha empezado otra vez un poco la aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas. Y la polio es uno de esos casos, lo que decía ahora Valeria con el COVID también. Eh, Ayer le andaba poniendo las vacunas al bebé que tengo de 2 meses y es increíble cómo un esquema de vacunación, ustedes saben que las vacunas para menores de edad son obligatorias. Si yo no le pongo una vacuna a un menor de edad, a mi bebé, yo digo, no quiero ponerle las de los 2 meses, el Estado me puede demandar y me puede hacer todo un desmadre a nivel de leyes y para mayores de edad no se puede. Entonces, por eso es que no se puede obligar a las personas a vacunarse. Solo es obligatorio para menores de edad. Salió hace unos años todo el desmadre, la vacuna para ¿cómo se llama? El papiloma en niños, que es una vacuna que ojalá que todo el mundo la tuviera. El 85% de las personas en el mundo han tenido o están en contacto con papiloma y eso quiere decir que es algo muy peligroso, especialmente para las mujeres que son las que presentan sintomatología. Para los hombres no, solo un porcentaje de salados se le genera las pápulas estas, las verrugas. Pero hay toda una tendencia de gente que duda de las vacunas, que, sorry lo que voy a decir, pero que dicen que Dios los va a curar así como tal. Yo creo en Dios también, pero también hay que creer en la ciencia. ¿Qué más? ¿Quieren comentar algo de eso? Profe, yo lo que quería decir es que siento que en Costa Rica y también es un sistema, no sé si llamarlo privilegiado en ese sentido, digamos, que incluso muchas potencias, o sea, no cuentan con una seguridad social como digamos, tan establecida como acá y considero, digamos, que con todas sus imperfecciones y así, pues, o sea, al menos cuando yo me fui a vacunar, pues sí siento que hay como una conciencia, no sé, como en ese sentido, pero sí espero como que más gente se vacune y así. Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio tener un sistema social que no es perfecto, que tiene sus tonteras y sus varas así, pero ahorita, digamos, yo tuve al bebé, bueno, mi esposa tuvo el bebé en un hospital público y súper bien. Eh, Todo lo que vale, digamos, hacer una consulta externa y todo eso es un platal. De hecho, creo que ustedes vieron la noticia de un señor que le habían negado el internamiento en un hospital público. Por dicha, la familia del señor tenía los recursos y en no sé cuántos días habían gastado 47 millones de colones y estaban pidiéndole a la caja que lo recibiera porque ya se les había acabado la plata. Entonces, ¿cuánto cuesta mantener a una persona enferma, verdad? 47 millones de colones como en 2 semanas. La gente tuvo que sacar créditos, se endeudaron con tarjetas de crédito y al final de cuentas le metieron un recurso de amparo a la caja porque tenían que recibirlo. Entonces, creo que ahorita ya el sistema de salud ha colapsado tanto que ya van a empezar a utilizar los hospitales privados. Entonces, pensar todo esto que está pasando ahorita, pensar en las enfermedades que se están dando, no solo en Costa Rica, vean la polio, lo que pasó. De hecho, de todos los virus, solo hay una enfermedad que está erradicada, que es la viruela, que es súper difícil erradicar un virus. Tendría que ser una campaña de vacunación completa y vacunar a todo el planeta. O, por ejemplo, a las personas de factor de riesgo especial. Y se supone que la viruela podría aparecer de nuevo por los antivacunas. Entonces no está del todo erradicado. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Todo claro. Ok. Ahora voy a hablar un poquito de lo que Kevin estaba hablando. Voy a recordar que Kevin estaba hablando un poco de los mercados, del consumo de carne, de vida silvestre, pero pensémoslo aquí en Costa Rica. Pensemos en esos saltos
de los virus, que ojo, estoy hablando de virus y les metí esto en la semana pasada porque es parte de la ecología de las poblaciones y de las comunidades y ecosistemas. Los virus forman parte de los organismos vivos. Nosotros tenemos un montón de, una cosa que se llama microbiota. La microbiota significa todas las bacterias que tenemos nosotros dentro y afuera, que nosotros no somos una especie individual, casi que tenemos más bichos que células en el cuerpo. No sé si lo han escuchado. Y ahorita no está dentro del curso, pero es como un dato interesante. Hay un montón de enfermedades que se están relacionando a la pérdida de esa microbiota natural. Por ejemplo, el asma está relacionado, se está relacionando a la diabetes, el Alzheimer, o sea, cosas que no tienen nada que ver con, por ejemplo, bacterias en el estómago, con que a alguna persona le dé Alzheimer. Entonces es algo muy interesante. Por ejemplo, la microbiota en las personas varía muchísimo. Cambia si, por ejemplo, nació de manera vaginal o si nació por cesárea. Cambia si de chiquito a usted le gustaba jugar con tierra o no, o si sus papás no lo dejaban tocar cosas sucias, o si comía tierra, o si los perros le chupaban las manos. Todo ese tipo de microbiota es importantísimo. Entonces, pensemos en eso para un ser humano, en donde si nos agarra diarrea, tomamos enterogermina para volver a meter esas bacterias buenas. ¿Qué pasa con los organismos silvestres? ¿Qué pasa con un murciélago? Un perro. Todos ellos tienen una relación con un montón de bichos, con un montón de bacterias, virus, etc. Y si esos pueden saltar y mezclarse, puede haber una pandemia. Entonces, pensemos esto. ¿Qué pasa en Costa Rica? Y hablemoslo aquí en el país con respecto a la parte de consumo de carne silvestre o de alguna transferencia de enfermedad zoonótica. Cuéntenme. Creo que recuerdo que hace unos años en el parque, no recuerdo eso, es en un lugar de, ay, se me olvidó, era un lugar en Guanacaste, creo que lo quemaron, era una casona, algo así, que por Ajá. esa zona había muchos venados de cola blanca, que se había descubierto casos de cacería y que por eso mismo era que habían quemado la casona, porque la gente se iba a cazar los venados y digamos cuando los descubrían tenían que llamar la atención con algo. Entonces creo que aquí en Costa Rica tal vez uno no se da cuenta, pero sí me acuerdo que había cacería de venados cola blanca y también me acuerdo que de hecho en el tele había salido hace unos años una campaña sobre las aves silvestres, que había gente que vendía las aves silvestres así como si nada, pasaban de casa en casa, y que realmente eso sí era un verdadero problema para los ecosistemas. Es muy bien, entonces ahí vemos dos cosas, cacería, ¿verdad? Que la cacería no es solo, bueno, lo que está hablando Dylan es cacería de consumo, después vamos a hablar más adelante de cacería de otro tipo, de la gente que le gusta cazar por deporte, ¿verdad? Que aquí hay un montón de gente, aunque no se ve, no es, y son de estratos sociales altos. Pero bueno, hablemos de la cacería de comida. ¿Alguno de ustedes ha comido carne silvestre? ¿Ha comido, por ejemplo, tepezcuintle? ¿O ha comido venado? ¿O cómo se llama? Boa. ¿O ha comido, le dicen gallinepalo, el garro? ¿O cómo se llama este bicho? ¿Quién de ustedes? Cuéntame, Sebastián. Profe, yo comí iguana, Iguana, sí. Ajá, Profe, iguana, tepezcuintle y venado. ajá. Tepezcuintle, en la zona sur, me lo dieron escondido, todo el mundo pensaba que era chicharrón, pero sí. Dicen que sabe rico. Yo una vez iba a comer, Profe, pero dígame. es la mejor carne que he probado, la de tepezcuintle, en realidad es lo más rico que puede existir. Maverick, ¿verdad que usted es del Caribe? Sí, señor. Ahí en la parte de Guapiles y todos esos lados hay mucho, está muy arraigado el consumo de tepezcuintle. Y hay dos cosas. El tepezcuintle se puede o agarrar del monte, que es ilegal, ¿verdad? Agarrar del bosque, hacer cacería, o consumirlo o sea, hay gente que reproduce tepezcuintles y los vende. Eso sí, ya en algunos lugares es legal. ¿Qué más? ¿Alguien ha comido huevos de tortuga? También huevos de tortuga, profe. Yo sí, profe, sí. Hasta tortuga he comido. Eso es malísimo, weón. Tortuga con coco, buenísimo, ¿sabe? Y resulta que todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay una transferencia importantísima en pensar, bueno, si se cocina, pero por ejemplo los huevos de tortuga no son cocinados,
se mete en una salsa que en realidad el huevo no sabe nada, lo que se toman es la cosita esta, la cosa roja esa. Cuando hay consumo de carne silvestre, uno podría tener algún chance de contraer alguna de estas cosas. Eso es muy fácil pensarlo. Si yo me como un bicho, puedo tener le puede dar, por ejemplo, salmonela, le puede dar uno con un huevo normal o pollo contaminado ahí normal, o le puede dar con algún animal que uno se lo coma. Hay gente también en algunas zonas altas en Costa Rica, en la zona de Los Santos, consumen también una paloma morada, que casi no había, ya volvió otra vez un poquillo. O sea, el consumo de carne de monte no es algo no usual. Y por costumbres en algunas zonas está súper arraigado. Desgraciadamente pensar en eso, o sea, pensar en comer eso es, digamos, no tan correcto porque tenemos unas formas de alimentación, los seres humanos ahorita mucho más fáciles, no es como tan necesario. Hay que tener en cuenta que es más, que promete más o que le da a uno mayor beneficio comerse el bicho o tener el bicho dentro de los ecosistemas ahí, poder observarlo, generar recursos de plata, etcétera. Pero bueno, cuando yo les digo esto, es muy fácil pensar esto, pero hay también, digamos, en mi Facebook yo sigo a la gente que rescata perros y todo lo demás. No sé si alguno vio una publicación de hace unos días de un mapachito que había aparecido como Entre Ríos, un mapache bebé que lo habían rescatado. No lo vieron. Me Yo no. comentaron, Yo no, pero no le profe. puse mucha atención. Sí, era como un mapachillo ahí que habían encontrado, un mapache bebé que no podía caminar, entonces los madres lo rescataron. Les voy a contar varias cosas. Cuando uno ve un rescate de un animal silvestre como un mapache, hace poco también, eso no salió en tele ni nada por el estilo, fue un amigo que me contó, un zorro gris, en la UCR hay zorros grises, son muy raros y muy bonitos, un zorro gris que llegó a Curridabat y estaba como tontado, y resulta que lo rescataron, una gente lo metió en la cochera para que no se mojara, lo llevaron a no sé dónde. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de interacciones. El mapache, yo vi a la muchacha que agarró al mapache, lo agarró con unos guantes de látex. El mapache puede llegar y morder y ese mapache puede tener rabia. Y la rabia es un virus que si el virus no es tratado en un tiempo rápido, provoca el 99.9% de mortalidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el contacto con vida silvestre. Hay que tener las medidas, usar guantes especiales, eh, no tocarse la cara, hacer, digamos, condiciones de sepsia, porque puede haber algunos saltos de algunos. Hay algún caso muy interesante bueno, yo creo que todo el mundo ha visto o ha pasado por la, ¿cómo se llama? Por la plaza de esta, donde está, ya se me olvidó el nombre, la que está a la par del teatro. Hay un montón antes se reunía la gente y ponían a los chiquitos, les daban un poquito de maíz en la mano y un montón de palomas llegaban. Las palomas pero son transportadores de demasiadas enfermedades, transportan salmonela, parvovirus, un montón de varas. Y resulta que los chiquitos les daban de comer a las palomas. Entonces, si esas palomas los cagan, el chiquito se chupa la mano, se mete la mano en el ojo, puede haber una transferencia importantísima de enfermedades. Entonces, hay que pensar ahorita esos saltos, la interacción con la vida silvestre. Eh, por dicho en Costa Rica se está prohibiendo, pero en otros países agarrar un delfín, ponérselo en la nariz para tomarse una foto, o agarrar un oso perezoso para tomarse un selfie. Esas interacciones, además de que son malas para la vida silvestre, podrían generar lo que estamos hablando, las pandemias. Y hay un montón de cosas que se supone que ahorita con cambio climático, que la temperatura sube, hay algunos virus que se activan más con temperatura, algunos virus, bacterias o hongos, y entonces podrían generar mayor patogenicidad. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar algo de eso? Eso de la interacción con las especies, me acuerdo hace poco, no sé, hace como un año creo, o dos, que en California hubo una helada y la gente metía las iguanas en los carros, en las casas, pero como no saben que las iguanas cuando tienen frío se quedan queditas, cuando ya se empezaron a entrar en calor, las iguanas los atacaban. No sabía. Ujú.
Y obvio, si la iguana se despierta en el carro, se asusta. Mm, Entonces hubieron muchos accidentes por eso. sí, esas interacciones hay también, bueno, o sea, hay que pensar, uno tiene la mentalidad, o muchas personas muy buenas de salvar a los animales, de tener cuidado con ellos y todo lo demás, y simplemente hay que tener cuidados de sepsia para manipularlos, no es como algo tan fácil. Pero hay un montón de casos en koalas, en los incendios en Australia el año anterior. eh, uno que anda ahí, ve un bichito ahí. Y hay un caso interesante también, y es que en Costa Rica hay muchas personas que en Manuel Antonio le dan de comer a los animales, a los monos, o a los mapaches, no solo en Manuel Antonio, en Guanacaste, un montón de áreas protegidas. Entonces esa interacción de que el bicho llegue y en vez de morder la papita, le muerde el dedo a uno, puede generar una infección. El bicho puede tener algún patógeno que no le genera nada malo, pero que puede afectar a la persona. ¿Okay? Bueno, ese video era muy interesante para que vieran cómo la gente lo trabaja. No crean que en Costa Rica no se hace, hay un montón de gente. SENASA trabaja con la parte del virus de la rabia que lo transmiten algunos murciélagos para el ganado, para los chanchos, y que podía interaccionar. Ahí también en SENASA también se trabaja con los delfines que quedan encallados en las playas. Los delfines, esos que quedan encallados, se mueren por una enfermedad que les agarra una infección en el cerebro, por una bacteria que se llama brucela, que también se le pega a las vacas. O sea, obviamente un delfín y una vaca no van a estar en contacto, pero está relacionado a otra especie de brucela que le da una infección a las vacas y que se pueden contagiar las personas. Entonces, la mayoría de enfermedades que nosotros nos demos cuenta, dengue, COVID, el ébola, el SIDA, tienen interacciones entre vida silvestre y humanos, y eso se llama zoonosis. Entonces, hay más o menos el 75% de las enfermedades tienen factores zoonóticos. ¿Ok? Hay que tener mucho en cuenta eso. Ahora sí, hablemos del segundo video, que es el video de son una serie de videos que yo les voy a compartir. De hecho, vamos a trabajar el día de hoy otro que la UCR los generó y son muy, muy interesantes. Este tiene que ver con la presencia de los murciélagos. Cuéntenme cosas, o sea, vayamos cambiando un poco el chip de cosas que nos preocupan a cosas que no sabían de los beneficios que generan murciélagos. Cuéntenme. En mi casa, digamos, de repente aparecen planticas y así. Y nosotros tenemos mucha duda porque, digamos, hay pájaros, pero no tanto. No son como la cantidad de plantas que nacen. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, yo estaba viendo el video con mi mamá y entonces ya como que llegamos a la conclusión de que tal vez los murciélagos sí tenían mucho que ver con eso. Porque en la noche sí hay bastantes murciélagos. Yo vivo como bueno, está un cafetal y mi casa está atrás, entonces creo que eso puede afectar. Valeria, ¿y el techo de su casa tiene como lugares donde puedan entrar? Como digamos, El cielo raso el raso. tiene como secciones abiertas. Ajá. Hay que tener cuidado un toque, entonces, digamos, como recomendación, no es como que le va a pasar algo malo, pero podría ser una buena forma cerrar algunos accesos durante el día, durante la noche, para que los más no puedan llegar ahí y puedan, o sea, porque los murciélagos sí buscan mucho los lugares como para cuevas o cosas así, y los cielos rasos son súper buenos. Entonces hay que pensar también en las heces que generan, que pueden tener en algunos casos algunas transferencias, ¿verdad? Ok. Eh, pero no matarlos. Hubo un caso, ahorita me acordé, empezó a haber el año pasado, cuando empezaron a relacionar al COVID con murciélagos, hubo una gente que hacía fumigaciones y decía, matamos murciélagos. Los vi los carteles pegados en San José y en Heredia. Pues eso no se hace, o sea, los bichos no todos transmiten enfermedad, a lo que le digo, probablemente los bichos que están en la casa de Valeria no sean peligrosos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Cuéntenme. Profe, lo de la polinización está loquísimo. Eso lo había escuchado, pero no sabía, digamos, cómo funcionaba en el caso de los murciélagos. Y también me llamó mucho la atención como que, creo que era en Guanacaste, que recogía como peces. O sea, yo no sabía cómo esa gran diversidad, digamos, de lo que consumen. Me pareció loquísimo.
Sí, ahí yo me acuerdo haber visto ese murciélago pescador, es loquísimo. De hecho, se ve en la noche como una vara ahí que pasa encima del agua. Y me acuerdo que ahí por ahí, por, no sé, Maverick, no me acuerdo dónde vivía, pero en 28 millas había como una estación en donde tenían unas tilaperas y el bichillo pasaba ahí, tiene la boca rarísima, una adaptación para poder comerse los peces, muy tuanis. Y vieron lo de la polinización con el tequila y con el agave. Pusieron atención de eso para que los que les gusta pegarse la fiesta. Sí, Sí, profe, es eso me llamó mucho la atención a mí, que hasta, que hasta les dan un certificado a las empresas de tequila por ayudar a los murciélagos a la polinización del agave. Eso es un ejemplo muy, muy bueno de cómo monetizar un servicio ecosistémico. Nosotros vamos a hablar de eso. Yo la semana pasada algo les mencioné de lo del sargazo en Cancún, pero es muy difícil a veces ponerle un precio económico a algún beneficio que genera los ecosistemas, los bichos que viven ahí. Eso es un buen ejemplo. Cuando los mayas no conservaban, no dejaban puestas las partes de las flores, no dejaban un porcentaje de esos cactus ahí con florear, la producción del agave disminuye. Eso es un claro ejemplo de cómo uno puede, digamos, generar un beneficio económico para poder conservar. ¿Quién más? ¿Quién más me dice cosas? ¿Vieron de dónde vienen lo de los vampiros? ¿Pusieron atención a esa parte? Sí, pero de hecho está curiosa la historia o la mala fama que se le dan a los pobres bichos. Lo que me llamó la atención es la cantidad, no sé si exagerada, llamarlo de especies diferentes. Y uno los ve, uno piensa, por lo menos en lo personal, yo lo veía y digo, yo dije, son los mismos, digamos, pero ver que hay tantos y todos tienen como un estilo de vida diferente, por decirlo de alguna manera, como es el de los peces, estuvo súper curioso ver cómo, digamos, por lo menos uno cuando los ve en la noche no los ve, y pasan súper rápido, y verlo ahí en cámara lenta, cómo hace toda la jugada para agarrar el pez y todo, es súper vacilón. Es muy tuanis. Y hay uno que es muy vacilón, que lo presentaron, pero no hablaron mucho de eso. Tiene la cara como si fuera, pero de verdad, es súper feo. Ahorita les enseño una foto. Y el modelo que hace es comer frutas, entonces tiene unos huecos aquí en la cara, como unos surcos aquí, y lo que hace es agarrar las frutas y empezar a comérselos como si fuera un chancho, así, comiendo como loco. Entonces, donde empieza a estripar la fruta, todo el caldo les corre por esos surcos que tiene y le llegan a la boca. Entonces son muy vacilones, muy feos, pero muy planes. Hay otros murciélaguitos blancos ahí, bien bonitos. Son muy, muy interesantes. Y lo que decían ahora de la polinización, uno normalmente habla de polinizadores con abejas, que ahorita hay un problema grave con abejas, los pájaros también, pero en la noche los murciélagos se transportan kilómetros, como kilómetros de verdad, como 20 kilómetros, pueden transportarse de un lugar a otro. Y la transferencia de semillas y todo eso para los bosques es súper importante. ¿Alguien más que quiera comentar antes de cerrar ese tema? Listo. Bueno, vamos a hablar de la clase de hoy. Yo empecé a grabar ahora, no es porque me acordó, creo que Ashley. ¿Ok? La presentación que les voy a mostrar se las voy a mandar ahorita al Classroom, se las mando como al WhatsApp y también la voy a subir ahí, lo va a subir Doña Doris a la parte del, de la vara virtual de la U. Y vamos a trabajar esta semana y la próxima semana con un tema que es, vamos ya a centrarnos un poquito a Costa Rica, ver un poco la parte de la biodiversidad, por qué Costa Rica, o la clase de hoy, tiene que ver de por qué Costa Rica es un país tan biodiverso, por qué es tan importante conservar, cuáles son las medidas de conservación que hay de manera muy general, y vamos a desarrollar estos temas más específicos la próxima semana. ¿Ok? ¿Todo el mundo ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Esta clase es una de las clases que a mí más me gustan porque uno suele explicar cosas que la gente tiene en la cabeza pero que no las cuantifica. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que entender, la semana pasada y la semana anterior empezamos a hablar de ecología. Hoy vamos a hablar de qué es biodiversidad y por qué Costa Rica es un país mega diverso. Por qué se considera como un hotspot, que ahorita les voy a decir qué significa eso. La biodiversidad
involucra un concepto que es organismos vivos, diversidad genética y las especies de estos organismos. Si ustedes se acuerdan, las especies eran los bichos que se reproducían entre ellos mismos y generaban diversidad y generaban organismos fértiles. Habíamos hablado de las comunidades, que eran diferentes especies, las poblaciones individuos de una misma especie. No hablamos de ecosistemas, pero hoy vamos a hablar de los ecosistemas. Un ecosistema es cómo interaccionan las comunidades con factores abióticos, por ejemplo, altura, presión del mar, salinidad, temperatura, humedad, etcétera, lluvia. ¿Cómo interactúan con los organismos vivos? A eso se le llama un ecosistema. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, el término engloba a 3 factores: a genes, a especies y a ecosistemas. Cuando nosotros hablamos solo de diversidad, solo involucramos a especies y ecosistemas, ¿ok? Pero el concepto de bio incluye esas 3 cosas. Genes, diversidad dentro de las especies, o sea, cuando nosotros hablamos de por qué una persona tiene los ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, por qué una persona es más morena que otra, por qué tenemos el pelo diferente, por qué algunos son más altos que otros, todo eso se involucra dentro de diversidad genética. Y aunque nosotros veamos a una especie de jaguares muy igual, muy parecida a todos los individuos, hay diversidad dentro de esa misma especie. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la diversidad dentro de especies, un ejemplo muy claro son los perros. La especie de perros, Canis familiaris, incluye una diversidad de razas muy, muy diferente y muy generada por el ser humano. Pero pensemos en una especie silvestre. En pájaros de una misma especie o en ranas, van a haber algunas ranas con algunas manchas un poquito diferentes, con tamaños diferentes, con cantos, algunas variaciones. A eso se le genera, o eso se genera debido a los genes, a la genética. Recuerden que con los genes me refiero, yo siempre explico a la genética o a los genes como un libro de recetas de cocina. Todos nosotros tenemos ese libro y tenemos algunas variaciones ahí se me olvidó la palabra. Bueno, las cosas que yo utilizo para generar esa comida. Entonces yo tengo una receta, pero alguno le mete sal, otro le mete cúrcuma o algunas variaciones. Entonces, ese libro de cocina, de recetas de cocina, son los genes que nosotros tenemos. Algunos van a ser un poquito diferentes, otros similares, pero ninguno tiene la misma diversidad. Todos nosotros tenemos el mismo libro, pero con un poquito de recetas diferentes. Y pensemos que todos los organismos tienen esa misma diferencia. Hay algunas poblaciones o algunas especies en donde los genes son muy diferentes y eso genera una mayor riqueza, y hay otras en donde los genes son muy parecidos y eso puede generar problemas. Yo les voy a dar un ejemplo. Luego está la diversidad de especies. O sea, yo tengo diferentes tipos de organismos, lobos, osos, etcétera, diferentes especies de osos. Y luego tengo diferencias en ecosistemas. ¿A qué me refiero con diferentes ecosistemas? Playa, montaña, bosque lluvioso, bosque húmedo, bosque nuboso, bosque premontano. Todas las diferencias que hay en esos ecosistemas pequeñitos, en los hábitats en donde habitan estos organismos. Cuando nosotros hablamos de los niveles de biodiversidad, tenemos 3 conceptos importantes: el nivel de composición, que es la identidad y la variedad de esos elementos; la estructura, que son la organización física, o sea, dónde viven estos organismos, en qué lugares les gusta más. La diversidad no se divide de manera homogénea, sino de manera heterogénea. No es como que yo digo, en todo Costa Rica está la misma diversidad, sino que hay algunos lugares en donde hay más diversidad que otros. Y la estructura también incluye a cuántas especies hay, cuál es la abundancia relativa, que significan cuántos hay, cuántos individuos, cuántas especies, riqueza, etc. Y luego viene la parte de función, que tiene que ver con procesos ecológicos. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver lo que vimos la semana pasada: competencia, parasitismo, que parasitismo me refiero, por ejemplo, al COVID también. El COVID es un parásito genético, los virus.
la dispersión, la polinización de semillas, la simbiosis, los ciclos de nutrientes, todo esto tiene que ver con los ecosistemas. Esto es lo que yo les decía a ustedes, el genoma es la diversidad genética. En personas no hay ninguna sola persona que sea idéntica a otra, excepto los gemelos idénticos y solamente por un tiempo. Después, cuando van alimentándose diferente, toda su estructura genética va cambiando. ¿Ok? En organismos silvestres pensemos que es lo mismo. La diversidad de genes es muy importante. Cuando yo les decía ahora, ¿qué pasa cuando hay alguna especie que genéticamente es pobre? Se refiere a que hay muy poquita diversidad. Hay un ejemplo muy interesante y yo creo que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez a los monos Congo. Los monos Congo de Costa Rica no están en peligro de extinción como tal. Hay muchas poblaciones muy grandes. Hay un montón de individuos en un montón de lugares. Pero resulta que se hicieron estudios genéticos de diferentes poblaciones de monos Congo en el país y se dieron cuenta que la diversidad era muy baja. ¿Y a qué me refiero con muy baja? Que genéticamente eran muy parecidos todos entre sí. Y eso es súper peligroso porque si hay alguna enfermedad que llega y afecta y resulta que los genes son muy parecidos, probablemente se lleve a toda la población. Entonces, aunque haya muchísimos monos Congo en Costa Rica, genéticamente la población puede tener problemas. Y eso significa también endogamia, que puede generar enfermedades genéticas y un problema grandísimo. ¿Okay? Entonces, entre más diversidad genética hay, es mejor. Hay mayor chance de poder, digamos, resistir a diferentes cosas como enfermedades o cambios climáticos. Luego está esto, la diversidad entre especies. Ya ustedes saben, ¿verdad? Los ecosistemas tienen una variación importantísima. De acuerdo a los diferentes tipos de ecosistemas, hay mayor diversidad de especies o otros que son menos diversos. Y cuando nosotros hablamos de cantidades de especies, se refiere a algo que se llama riqueza biológica. Riqueza tiene que ver con número de especies. ¿Cuántas especies viven en Costa Rica? Yo les voy a decir ahora los números, cuántos viven ahí. Pero hay que pensar cuántos individuos existen de cada una de esas especies. ¿Ok? Y también tomar en cuenta algo que es muy importante para las especies, que hablamos un poquito la semana pasada, y es de las especies endémicas. Son especies que tienen una limitada distribución geográfica. Solo se encuentran en determinado lugar, en determinado ecosistema, y eso les permite tener una mayor especialización, pero recuerden que son las que tienen mayor peligro. Ok, entonces, diversidad de ecosistemas y diversidad ecosistémica. Esos dos conceptos son diferentes. Hay que tener en cuenta que las especies cumplen diferentes roles ecológicos, papeles ecológicos. Hay algunas que pueden ser depredadores en algunos lugares, pero en otros lugares son las presas. En algunos hábitats son distribuidores de un tipo de planta para una semilla y en otros lugares distribuyen otros tipos de cosas. Dependiendo de la disponibilidad de alimentos, hay monos que en algunos casos se pueden convertir en caníbales, pueden matar individuos de su misma especie. Eso pasa muchísimo con los monos cara blanca. Entonces hay algunos videos en donde el mono está comiéndose al bebé y eso sucede. Esos son los roles ecológicos que ese ecosistema le permite a esa especie cumplir. Y las interacciones ecológicas de los bichos. Tomando en cuenta estos aspectos, ahí es donde vamos a empezar a hablar de lo que realmente tiene la presentación, y es que los lugares en donde hay una diversidad altísima de todo esto, ecosistemas, especies y genes, se les considera como lugares mega diversos, que en inglés se les llaman como hotspots. Hay más o menos unas ciertas zonas del planeta que se caracterizan por esto. ¿Alguien sabe dónde está esta foto? Hay una piedra como de este lado, por aquí, que es famosa. En Guanacaste. Ajá. Más específico. Rocabruja. Sí, Rocabruja. Esto queda dentro del Parque Nacional, me olvidé el nombre. Santa Rosa. Santa Rosa. Sí, entonces está la casona Santa Rosa que por ahí le mencionaron y después uno abajo como unos 14 kilómetros hasta llegar a esta playa. Esta playa es muy tuanis, está esta montaña
y a la par de esa playa está una playa, una zona protegida en donde no sea, esta playa sí la gente puede ir a acampar y todo lo demás. El camino está hecho leña, pero uno puede entrar. Y el otro lado no, solo entran guardaparques e investigadores. Se llama Nancite, Playa Nancite. Es muy tuanis y se pueden ver jaguares facilísimo. Es una zona de anidación de tortugas muy, muy loca. Pero entonces, para que vean más o menos esto. Luego hablamos de esto. Esto ya es una foto del Caribe y ustedes ven un poquito diferente. Esto es Puerto Viejo. Ok, ¿por qué Costa Rica es un país megadiverso? Costa Rica posee una extensión territorial de más o menos 51.100 kilómetros cuadrados y eso representa 1/3 de todo el país. La gente siempre habla de Costa Rica a nivel territorial, pero resulta que también existe un pedazo enorme, 3 veces más grande que el mar que en tierra, de zonas marítimas, que llega casi a Ecuador y colinda con Ecuador y con Colombia. Por eso es que la isla del Coco está dentro de Costa Rica, pero la isla del Coco está más cerca del territorio ecuatoriano que de Costa Rica como tal. Más o menos sobran 5 días en barco para llegar a la isla del Coco. Costa Rica es un país chiquitito, chiquitito en tierra, chiquitito en mar también, y representa a uno de los 25 países megadiversos del planeta. Entonces, ¿por qué hay una concentración tan alta de diversidad en Costa Rica? ¿Por qué estamos en un lugar especial? Hay varios factores importantes que incluyen esto. Y es la mayor, bueno, estamos dentro de los 25 países megadiversos, pero no hay ningún otro país en el mundo que tenga la cantidad de especies por kilómetro cuadrado como Costa Rica, ni siquiera. Y con países megadiversos está Brasil, está Australia, está China, está Estados Unidos, México, Colombia. Hablo con mocos, perdón. Están otros países, también Panamá, pero no hay ningún país que tenga tanta cantidad de especies por espacio. Y eso es como, y Costa Rica a veces no se utiliza o no es tan famoso por esto, pero es algo muy interesante. En el territorio costarricense está el 4% de la cantidad de especies del planeta esperada y el 5% de la diversidad conocida. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, resulta que hay una cantidad de especies descrita por la ciencia, que es la conocida, pero hay estimaciones de lo que se esperaría. La diversidad del planeta no está todavía identificada. Hay algunos taxas o grupos de organismos que están más conocidos que otros. Por ejemplo, los mamíferos son los más conocidos, pero en peces, en bacterias, en virus, la cantidad descrita por el ser humano es muy poquita. Entonces, vean este ejemplo. Costa Rica posee el 10% de la diversidad de murciélagos. Esas 115 especies de murciélagos representan el 10% del mundo. Eso es demasiado. Incluye mayor diversidad que todo Estados Unidos. El 10% de las aves. Esto es algo que le da demasiada plata al país. Y ahorita con el COVID se ha bajado un montón, pero si ustedes van alguna vez a alguna playa o algún parque nacional o algo, se van a encontrar gringos o de alguna otra nacionalidad con algún modo de turismo viendo pájaros. Costa Rica es importantísimo en cuanto al turismo de aves. Solo en San José se pueden ver aves rarísimas y más o menos hay 1000 especies de aves para Costa Rica. En un espacio tan chiquitito, 1000 especies diferentes. Y luego tenemos el 5% de mamíferos, que también es un dato grandísimo. Esto es un libro que sacó una bióloga que se llama Vilma Obando, lo sacó para 2012 o 2010. Lastimosamente los datos no están tan actualizados, pero aquí vienen los grupos, el virus del 92, 2002, 2007, 2008. Este ND dice no descrito. Hay 125 especies de virus para Costa Rica. El grupo Moneras 213, hongos y líquenes han ido aumentando. Algas, plantas, vean. Perdón, tengo la nariz tapadísima. Hay más o menos casi 12.000 especies de plantas para el 2008. Probablemente ahorita en 2021 ya esto se haya por lo menos unas 2.000 especies más. Nematos, moluscos, insectos, que la cantidad de insectos para especies para Costa Rica es enorme y la esperada es todavía más.
Aquí casi que cualquier persona describe, o de los que se dedican a estudiar insectos, describen especies nuevas, es facilísimo. En peces, el especialista en peces lastimosamente se murió hace poquito, era un gringo, ahorita está el estudiante de la en biología. En anfibios tenemos casi, ya vamos por 215 especies, en reptiles 234, en aves ya les dije, llegamos ahora a 1000, y en mamíferos está un poquito más arriba de esto. ¿Por qué no hay tantos? Sí, porque no hay tantos nuevos, porque los mamíferos son los más conocidos, o sea, es como lo que les gustan los científicos, lo conocen más, y hay otros que nadie le da bola, por ejemplo, moluscos, y entonces no hay tantos datos. Ok, ahora sí, Costa Rica también tiene un alto nivel de endemismo, o sea, eso que yo les decía de especies que solamente viven en Costa Rica, es un alto nivel, especialmente en zonas altas, y especialmente en la cordillera volcánica de Tilarán, la cordillera volcánica, ahí se me olvidó el nombre, ¿dónde está el Chiripó? Cordillera volcánica de Talamanca. Esa zona que va más o menos desde Cartago hasta la frontera con Panamá y se extiende más allá en Panamá, es una de las zonas con alto nivel de endemismo. Para mamíferos hay 6 especies de mamíferos endémicos, hay 33 especies de anfibios endémicos, de reptiles 36, de peces de agua dulce más o menos 19, aunque este dato está subestimado. Hay 7 especies de aves endémicas, de insectos, vean aquí hasta 105.000, en plantas 1090 especies endémicas. Este es solo un ejemplo, este es un gecko que se encuentra en la isla del Coco. Mucho de este endemismo se debe a la isla del Coco, ahorita les voy a hablar por qué. Pero también el sapo dorado que yo les había dicho, hay unos ratones endémicos para Costa Rica, hay una especie de murciélago también. Algunas aves que habitan en algunos cafetales, hay una ave cafetal de San José que es endémica, etc. Y una de las zonas más importantes es la isla del Coco. Las islas sufren una parte de ecología de los ecosistemas aislado de las partes territoriales. En este lugar habitan algunas especies de aves que no se encuentran en la zona territorial, aunque esté cerca de Ecuador. La zona, si el organismo no le permite poder desplazarse a través del mar, poder volar esas distancias o nadar esas distancias, se van a quedar aislados en esas zonas. Y es una zona especialmente rica en biología marina, en especies marinas. Y hay una zona protegida, pero resulta que todas estas zonas protegidas también están relacionadas a pesquerías, que los vamos a hablar nosotros acá en el curso, y que pueden tener alguna afectación importante a nivel ecosistémico. Ahora sí, también otros países que tienen mayor número de especies, pero no tienen esa densidad que yo les hablaba, no hay ninguno que pueda comparar ese 1.8 especies por kilómetro cuadrado que hay en Costa Rica. Esta es una rana, es una foto chivísima, una rana que es endémica para Costa Rica, Cruzovilla calcarifer, está en la zona de Turrialba, de la parte de Siquirres y Turrialba, y ahora les voy a explicar, hay 4 razones que explican la alta diversidad de Costa Rica. Primero, la posición geográfica, luego la historia geológica, la altitud del clima. Voy a hablar un poquito de cada uno. Costa Rica se encuentra en esta zona del Ecuador. Los rayos del sol llegan casi que perpendiculares y eso significa que hay una zona de mayor producción de biomasa, o sea, las plantas reciben más luz, las plantas producen más masa, los herbívoros comen más masa y así sucesivamente en las cadenas tróficas. Por eso es que hay una alta diversidad, especialmente en los trópicos, acá en la parte de Sudamérica, en la parte de África, en la parte de acá de Indonesia y de las islas de Singapur y un poquito de Australia. Es por esa posición geográfica que le permite una mayor productividad primaria. Eso se le llama cuando las plantas producen masa, productividad primaria. Luego viene la historia geológica. Costa Rica es una zona de conexión, son tierras nuevas que conectaron a 2 zonas más viejas, que era América del Sur y América del Sur y América del Norte. Generó este pasillo junto con Mesoamérica, con Panamá, especialmente Costa Rica, Panamá, son las zonas más nuevas, la tierra más nueva que hay casi que en el planeta, es de las zonas más recientes. Y generó una conexión para los organismos que se habían desarrollado acá y que se habían desarrollado acá y que querían empezar a migrar.
utilizaban esta zona, este puente de conexión. También a nivel marino, Costa Rica está más o menos, digamos, dividiendo el planeta en la parte oceánica, en la parte caribe y en la parte pacífico, y eso permite que también haya organizaciones de especies acá limitadas. Tengo demasiada congestión nasal, denme un toquecito y ya vuelvo. Un toque. Ya vuelvo. Listo, ya. Casi me podía hablar, entonces, sorry. Bueno, ya casi termino, de verdad. Voy por bueno, no me acuerdo. A ver. Sabe que se me pegó esta bala. Voy. No sé qué pasó. Ya, ahora sí. Entonces, lo que les decía, esa conexión entre la zona sur, el norte del planeta y la parte pacífico, y esa división natural entre la parte pacífica y Caribe del mar. Y vean esto muy interesante. Si nosotros pensamos en que Costa Rica es una tierra nueva de hace más o menos unos 3 millones, 2 millones de años, en esa época existían un montón de animales en diferentes zonas, en las que yo les dije, y empezaron a migrar. ¿Cuáles especies migraron del sur hacia el norte? Bueno, especies de monos, de perezosos, de armadillos, de zorros pelones, de puercoespines. ¿Y cuáles venían del norte? Ardillas, dantas, osos y conejos. Muchas de esas pudieron pasar hacia el sur, empezaron a hacerse diversas en esos lugares, y otros organismos que pasaban migrando se quedaban en el país. Y eso es porque Costa Rica tiene una combinación de esos dos. Si nosotros vemos los del sur y del norte, tenemos esas combinaciones. Y de hecho hay un caso muy interesante de todo el planeta, digamos, las especies de osos se encuentran en el norte y solamente hay una especie que logró llegar al sur, que vive en Perú y en la Amazonía, que se llama el oso de anteojos. Esa pasó por aquí, aunque no tengamos osos, pasaron por acá. Y muchos de esos organismos generaron extinciones, o muchos de esos. Por ejemplo, aquí está una noticia, el perezoso gigante vivió hace más o menos 7 millones de años en Costa Rica. Yo les dije ahorita que tenía menos, Costa Rica tiene más de haber surgido. Y si ustedes saben, o no sé si han escuchado, pero en Tibás y en Heredia habían mamuts, y esos también se extinguieron. Hubo esa extinción, y la película esta de la era de hielo no es mentira, y la mayoría de bichos que salen ahí estaban viviendo en esa época. Tigres, dientes de sable anduvieron por acá, etcétera, y hay registros fósiles. Ahora vamos a hablar del tercer factor que genera diversidad en Costa Rica, y es la altitud. La altitud, Costa Rica tiene algunas zonas. Aquí está la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera volcánica de Tilarán, la cordillera volcánica central y luego la de Talamanca, que es la más prominosa, los puntos más altos, las zonas menos accesadas. Hay algunas zonas que todavía se le denominan como zonas vírgenes, de poco acceso, y probablemente aquí hayan muchas más especies de las que se conocen en Costa Rica. Y eso significa una división en la mayoría de zonas del Caribe con el Pacífico. Hay especies que
se dividieron acá, lo que yo les hablaba la vez pasada de evolución, se especiaron acá, la especie de serpiente que yo les dije que está en este lado y otra que está por acá, y que permite que haya un contacto y haya diferentes microclimas. Y luego viene el clima. Esto que está aquí es lo vamos a ver la próxima semana, es un mapa de las zonas de vida. Estoy seguro que alguna vez ustedes han escuchado sobre el bosque seco, sobre el bosque húmedo, sobre el bosque nuboso. En Costa Rica se divide el país en diferentes zonas que se le llaman zonas de vida, de acuerdo al tipo de vegetación y a las características climáticas que vive en ese lugar. Tenemos al bosque seco tropical en amarillo. Este bosque seco es de los últimos parches que hay de bosque seco. Antes había bosque seco en toda Mesoamérica, empezaba en México, en Estados Unidos, México, y llegaba más o menos a Panamá. Pues resulta que todo ese bosque se lo volaron en Centroamérica y el único remanente que hay hasta México es este pedacito en Guanacaste, especialmente en Parque Nacional Santa Rosa y por esas zonas. Luego está el bosque húmedo tropical, bla, 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 dependiendo y van cambiando de acuerdo a la altitud, que genera que haya menos temperatura, mayores niveles de humedad, de precipitación, las especies de plantas cambian y por eso se organizó acá. A esas zonas de vida se le llaman zonas de vida de Holdridge, por si alguna vez alguien ha escuchado o va a hacer alguna investigación, y eso determina la diversidad que hay en esos sitios. Y ahí generan microclimas. ¿Qué es un microclima? Yo puedo estar en la playa, en Jacó, ahorita, en 1 hora y media, y después puedo irme a Chepe, en donde está lloviendo, y puedo irme a la zona de los Santos, al Cerro de la Muerte, el mismo día, donde está haciendo un clima súper frío. Puedo irme del Pacífico hacia el Caribe, donde las condiciones varían muchísimo en humedad, y estar en el mismo día en esas zonas. Entonces todos sabemos que en Costa Rica los climas son súper variantes, no tenemos una zona, digamos, de clima establecido como en Norteamérica y en Sudamérica, en donde están las 4 estaciones, sino que tenemos casi que estación lluviosa casi que todo el año, con algunos patrones de clima seco. Eso genera también diversidad. Esto es algo que lo que puso esta autora, que yo se los puse aquí. Esta riqueza natural se debe principalmente a la posición geográfica. La zona tropical del continente americano es un pantano natural y provee diferentes y numerosos climas. Ahora sí, hablemos un ratito de esto que es parte de lo que les voy a dejar de tarea. Las amenazas de la biodiversidad en Costa Rica. De ese montón de especies que hay en Costa Rica escritas, hay unas 1.600 que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción debido a deforestación, agricultura extensiva, especialmente en los últimos años con banano y con piña, el boom de la construcción en zonas urbanas e interurbanas, especialmente en zonas cada vez más cercanas a las partes altas, en el Valle Central, en el gran área metropolitana, también en las zonas costeras. Últimamente el cambio climático ha tomado un especial efecto con las lluvias que se dieron hace pocas 2 semanas en Turrialba, o hace menos de un mes en Turrialba, las lluvias que están ocasionando que las personas hayan o tengan algunas afectaciones, los cambios en las mareas que pueden afectar a las zonas pesqueras, etc. Cacería, introducción de especies exóticas, atropellamientos de fauna, que esto lo vamos a hablar el día de hoy. Hay varios esfuerzos de conservación, que es lo que vamos a tomar esta semana y la otra, y existen de 2 tipos. Conservación in situ, o sea, en el lugar, y conservación ex situ, o sea, la conservación in situ, yo protejo el lugar, protejo a lo que hay en ese lugar, ya sea agua, especies, bosques, etc. Y la ex situ es yo me llevo a esas especies a algún lugar para protegerlas. En in situ tenemos que por dicha, el 26% de la superficie terrestre está bajo un régimen de área protegida. Eso quiere decir que Costa Rica, casi una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte de Costa Rica está protegido por ley, y un 3% lastimosamente solo la parte marina protegida. De ese 26%, el 44% están en manos de zonas o en manos privadas, protección por manos privadas, ya sean zonas protectoras, reservas forestales, refugios de vida silvestre mixto, y el objetivo de hacer conservación in situ es proteger la mayor cantidad de biodiversidad en el lugar, asegurándose que no se den actividades humanas en algunos casos, que no se exploten los recursos o que se exploten con una medida, digamos, estándar.
Eso es un mapa de las zonas protegidas de Costa Rica. Todo Costa Rica se divide en algo que se llaman áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas están a cargo de una parte del MINAE que se llama el SINAC, o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica. Este es el mapa que hay. Aquí están los parques nacionales, zonas de protección, etcétera, lo que les dije ahora. Aquí vienen las categorías de manejo. Están área marina de manejo, humedales, monumento nacional, parque nacional, refugio nacional de vida silvestre, reserva biológica, reserva forestal, reserva natural absoluta y zona protectora. Esto es lo que yo les había dicho la semana pasada. Todas estas áreas de protección se puede dividir el país en 11 provincias más o menos de protección. O sea, estas áreas de conservación son como provincias que se encargan de proteger las zonas de protección que están en ese lugar. Tenemos al área de conservación Arenal Tilarán, que es esta la CAT, este que está aquí. Área de conservación Arenal Huetar Norte, que es este que está acá, que es San Carlos, todas esas zonas. Área de conservación La Amistad Pacífico, es esta la más grande y esta es un área de protección internacional porque protege también parques nacionales en Panamá. Área de conservación Guanacaste, área de conservación Isla del Coco, La Amistad Caribe, Tortuguero que está acá, Pacífico Central, Abacopac, área de conservación OSA y la área de conservación volcánica central que es la que está aquí en el GAM, San José, Cartago, Alajuela y Heredia, que está aquí. Estos son esfuerzos de conservación in situ. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Vean, hasta aquí voy a llegar hoy, porque yo llevo hablando mucho rato y no les he dado receso ni nada por el estilo. Y quiero que hagan un trabajo de investigación, una investigación chiquitita, en grupos. Entonces, vean lo que van a hacer. Primero yo voy a hablar la próxima semana de conservación in situ, qué se hace para protegerlos en lugares, etcétera. Vamos a hablar un poco les dije a los que iba a hablar de zonas privadas, pero lo voy a hablar la próxima semana para hablar ahorita de parques nacionales y corredores biológicos. Pero quiero que la tarea que les voy a dejar el día de hoy es esto, ¿ok? Yo organizé en grupos, bueno, los grupos de trabajo que ustedes tienen, y les dejé a ustedes un tipo de zona de protección, un tipo de área protegida, o sea, una categoría de manejo. Lo que yo quiero que ustedes hagan es una infografía chiquitita, ya sea los que estudien diseño gráfico, hagan algo, diseñen algo, ya sea, no sé, con Canva o algo, y expliquen a qué se refiere o qué es lo que protege cada una de estas categorías. Por ejemplo, qué es un humedal, qué protege, cuál es el objetivo de esa categoría de manejo. Y quiero que agreguen 2 ejemplos. Yo les voy a mandar a ustedes por WhatsApp una foto en donde vienen todas las zonas, todas las áreas protegidas, los nombres divididas en cada una de estas categorías. Escojan 2, hagan una pequeña exposición de ese lugar y cuál es la importancia específica de ese lugar, ¿ok? Yo a todo esto se los voy a dar escrito ahorita para que lo hagan. Les voy a poner un ejemplo. Sebastián Berrocal, Marian Carballo y Valeria Astorga les van a tocar estas que se llaman zonas protectoras. ¿Qué es una zona protectora? Ustedes lo van a buscar. ¿Cuál es el objetivo de una zona protectora? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí o no? ¿Pueden vivir personas? ¿No pueden vivir personas? ¿Se puede talar? ¿No se puede talar? ¿Se pueden sacar especies de ahí? ¿Se puede hacer turismo? ¿No se puede hacer turismo? Todo ese tipo de cosas ustedes quiero que lo investiguen. Hay varias zonas protectoras y un ejemplo es la zona protectora Las Tablas, que queda aquí en San Víctor. ¿Qué es lo que protege esa zona protectora? ¿Por qué es importante en Las Tablas? ¿Ok? Eso es lo que quiero que ustedes hagan una infografía para la próxima semana con el objetivo de esa zona, de esa categoría de manejo, 2 ejemplos y lo van a exponer a sus compañeros. Una exposición muy rápida, una actividad muy rápida. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Profe, en ese caso entonces serían dos ejemplos de lugares en Costa Rica, bueno, bueno, en el caso de las zonas protectoras, o sea, 2 ejemplos de espacios en Costa Rica que tengan esa denominación. Sí, vean, les voy a mandar esta foto, ¿ok? Les acabo de mandar una foto al grupo de WhatsApp. En esa foto, claro, tienen que saberla como en Zoom, viene
los diferentes parques nacionales, las diferentes reservas absolutas, las diferentes reservas forestales, reservas biológicas que hay en todo el país. Ustedes van a escoger 2 ejemplos de todas esas. Hay gente que tiene más para escoger, por ejemplo, en parques nacionales hay un montón, en refugios de vida silvestre hay un montón, en zonas protectoras solo hay 3, solo hay 2, entonces casi que tienen que hablar de esas 2 nada más. En reservas forestales hay más. O sea, aquí vienen los ejemplos que yo quiero que ustedes escojan. Si pueden escoger, porque hay algunos que son muy poquitos. Más o menos. Sí, profe. Ok. Entonces les voy a decir qué les toca a cada uno de ustedes. Al grupo de Fernando, de Esteban León y de Esteban Almengor les tocan las reservas biológicas. ¿Por qué? Yo les voy a poner esto ahora en Classroom, pero más o menos les estoy diciendo ahorita para que lo tengan. A Ashley, a Sofía y a Maverick les toca la reserva absoluta y también las reservas forestales. A ustedes les toca 2 porque reservas absolutas hay muy poquitas, ¿ok? Entonces, reservas absolutas y reservas forestales. A Fabiana, Gerardo, Mariana y a Sandra les tocan los refugios de vida silvestre, ¿ok? A Tamara, a Kevin y a Dylan les tocan los parques nacionales. A Henry, Kija, Andy Chavarri y Charlene les tocan los humedales. A Sebastián Berrocal, a Marian Carballo y a Valeria Estorga les tocan las zonas protectoras. ¿Ok? Ok, profe. ¿Les quedó claro la infografía? Yo les voy a poner qué es lo que tienen que tener, el objetivo de esa categoría de manejo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y lo traen para la próxima semana. ¿Ok? Sí, Tamara, dígame. Para la exposición, ¿exponemos la infografía o traemos como una presentación para No, exponer? la infografía, sí, la infografía. Ok, Yo les voy a subir un task ahí en el Classroom para que ustedes la puedan subir ahí, como la primera vez que yo les mandé unas preguntas. Entonces van a subir la infografía ahí y la van a presentar acá. Dígame, Alonso. Profe, yo tuve una cuestión. Yo no tengo grupo. Ah, sí, ustedes son los nuevos, ¿verdad? Me parece que yo falté a la clase en donde hicieron los grupos. Ok. Alonso, ¿usted tiene algún conocido o lo asigno ahí al azar? No, al azar, la verdad. Ok, lo voy a asignar con Ashley, con Sofía y con Maverick. Ok, ok. Ok, Alonso Villegas. ¿Alguien más que no tenga grupo que no haya llegado hoy? Que no haya llegado ese día. Todo bien. Todos los llamé. Ok. Entonces, para la otra semana está eso. Sí. Disculpe, ¿me podría repetir cuál era el tema que me tocó? Bueno, El suyo. Les ¿sí? toca refugios de vida silvestre. Ok, gracias. Mucho gusto. Además de eso, les voy a mandar a ver un documental rápido que es de la UCR ¿cómo se llama? De atropellamiento de fauna. Lo hizo también la UCR con las dantas, se llama el camino de las dantas, entonces lo vamos a discutir la próxima semana porque vamos a hablar de los centros de rescate, de cuáles son las leyes que protegen la vida silvestre en Costa Rica y también de las áreas protegidas, ¿ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Profe. ¿Preguntas o dudas o todo bien? Ok, entonces, ya les vamos a dar la presentación. Recuerden que no la terminé. La próxima semana ustedes vamos a hablar de áreas protegidas, de cuáles son las cosas buenas que hay en las áreas protegidas, cuáles son las cosas malas que hay en las áreas protegidas. Vamos a discutir un poquito eso. Y podemos hablar un poquito de lo de David Patty, que había hablado de África Mía la vez pasada, cuáles son las cosas que argumentan ellos con la ley nueva de vida silvestre y por qué es tan controversial ese tema. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Pura vida, es que quita mucho tiempo en la parte de discusión de los documentales, entonces por eso no quiero quitarles demasiado rato para que tengan esa chance de hacerlo. El video se lo subo al Classroom, se los mando por WhatsApp y las indicaciones también por WhatsApp y por Classroom, ¿ok? De acuerdo. Ya, profe. Estamos entonces por hoy. Voy a dejar de grabar.